El día de hoy comenzamos con los especiales de octubre. Gracias a sus historias es que esto es posible. Hoy tenemos la 12ª recopilación de relatos en los trabajos, que son de las historias que más nos envían al canal. Sabemos que este tipo de historias les gustan mucho, y que por ser octubre, vamos a acompañarlos por un buen rato con estas historias. ¿Les parece? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vamos a comenzar con Esteban Ramírez desde Azcapotzalco, Ciudad de México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Allá por el año 2014, trabajé como repartidor de una empresa que nunca me quedó claro a qué se dedicaba específicamente. Es un tema que no tiene mucho que ver, pero el punto era que desde el lugar donde yo salía con mi camioneta, una que me daba la empresa para esto, salía a repartir paquetería, pero en esa empresa hacían muchos trabajos más, y con ellos estuve unos 5 meses, sin nada extraño, que yo creo que lo que me ocurrió más tiene que ver con dónde estuve parado en esa ocasión. Fui a entregar un paquete en la unidad habitacional El Rosario en Azcapotzalco, y me acuerdo que buscando la dirección me estacioné justo en la calle Mercaderes, una que queda justo detrás de un terreno donde hay algo de la Guardia Nacional. Pero en esta calle, en ese entonces, no sé cómo esté hoy en día. Era solamente una banqueta donde estaba yo. Ahí me pude estacionar, y de mi lado tenía la barda de este lugar de la Guardia Nacional, que tenía al final de la barda de estas espirales de púas. Y todo esto lo estoy mencionando por algo. Y del otro lado de la banqueta estaba el estacionamiento de uno de los edificios de departamentos, pero también tenía una reja. Era, para entenderlo aún mejor, una calle larga donde no podías irte al otro lado fácilmente. Y estando ahí una mañana, a eso de las 11, que estaba lloviendo, no había muchos autos estacionados, tampoco gente por la lluvia. Yo estoy revisando mi teléfono, comprobando la dirección del paquete, y veo de reojo por el espejo lateral que algo detrás del auto se venía moviendo. Miro directamente. Me llamó la atención aún de reojo porque para pensar que era una persona había notado un tipo de movimiento extraño. A día de hoy yo estoy con que lo que vi pudo ser producto del agua cayendo por los espejos y que por ello fue que vi a una niña que venía caminando por la banqueta. Ella venía como sacudiéndose, pero de una forma muy rara. ¿Han visto cómo es que se ven algunas películas cuando fallan? Más que nada en las antiguas, que se distorsiona la imagen. Bueno, es que así se veía esta niña, a quien no podía ver bien porque venía caminando pero con la cabeza agachada y teniendo este movimiento tan extraño. Esto sí, me asusta mucho, no se los niego, pero no me muevo. Me quedo ahí sentado, viéndola, que no venía tan cerca aún y lo que hago fue voltearme desde el asiento de la camioneta para verla mejor. Y como no estaba en una posición del todo cómoda, apenas la vi por un segundo haciendo esto, lo de ese movimiento tan raro. Entonces me quito el cinturón, abro la puerta para asomarme y no había nadie. Por lo que me bajo del vehículo, busco alrededor y estaba solo. Cerca no había otro auto. El más cercano estaba algo retirado. Y por como les describí este lugar, sé que entenderán cuando les digo que no había para dónde correr tan rápido o esconderse. En apenas esos segundos que me quité el cinturón. Y aún así, ¿por qué lo haría? ¿Por qué se escondería de mí? ¿Cómo sabía que yo me iba a bajar? Me metí rápido a la camioneta. Me quedé pensando en qué había visto, creyendo que a lo mejor me lo había imaginado. Y cuando volteó de vuelta por el espejo, venía un señor caminando. Solo que, a pesar de la lluvia cayendo en el espejo, no se veía como esa niña, como si se fuera sacudiendo de esa forma tan horrible. Tomé el paquete, lo entregué y me fui de ahí. No sé lo que vi, pero pensándolo detenidamente, no fue algo normal. ¿Algún trabajo le ha llevado a alguna situación extraña como esta? Cuéntenos, en lo que Magali Pérez, desde Yucatán, México, nos cuenta esto. Desde que inicié mi trabajo en un almacén aquí en Mérida,
Siempre me dijeron que espantaban. Por ello, siempre decían la típica frase al salir de «vámonos que aquí espantan». Pero eso era cierto, según mis compañeros. Y en ese almacén, que eran puras cosas desechables, platos, cubiertos, vasos y demás, yo trabajaba en el área administrativa, y ahí cumplí mis 7 meses, trabajando sin problema. Respecto a lo que contaban, que de repente salía la plática por ahí, nunca decían algo en concreto. Siempre fue lo típico, que el niño que se aparece en el almacén de noche, que movían las cosas y todo eso. Y sí, en una ocasión me llegó a pasar que estaba sola en mi oficina, y de repente me tiraron al piso unas cajas. Estas estaban vacías. Habían quedado de pasar por ellas más al rato porque las habían vaciado ya. Eran unos informes que traían. Y como no había nadie, sí me asusté. Pero al lado estaban unos compañeros. Los escuchaba en sus espacios. Por ello no me dio tanto miedo como para salir corriendo. Por lo que sí pensé que me habían espantado, pero de ahí no pasó. Me levanté, cargué las cajas, las volví a colocar encima de unos cajones y pues seguí en lo mío. Eso había sido lo único que me había pasado hasta ese momento. Sin embargo, un día de esos que nos tocó hacer inventario, revisar producción y unas cosas que nos dejaron salir hasta más noche, dando las 10 p.m., que lo bueno era que al día siguiente nos daban el día de descanso y nos llevaban en taxi directo de la empresa en caso de que no trajéramos auto. Esa noche quedábamos solamente un compañero y yo. Nos quedamos en la puerta del almacén junto al guardia, quien nunca se quedaba adentro. Él tenía una caseta aparte, pero que sí conectaba con el resto del almacén. Mi compañero era quien le dejaba la llave al guardia, y él tenía otra. Solo que nos quedamos adentro de la bodega, bueno, justo en la puerta, esperando el taxi, porque el guardia nos dijo que mejor esperáramos cerca de la entrada, ya que este almacén estaba pasando el aeropuerto y de noche se quedaba muy solo por allá. Cuando mi compañero y yo estábamos platicando, parados en la entrada, dándole la espalda al resto del almacén con todo apagado, escuchamos que desde el fondo una mujer dice: «Rafa». Esa voz hizo eco en todo el almacén. Los escalofríos que sentí ese día cuando escuchamos eso y nos volteamos a ver los tres no tienen nombre. Nunca me habían espantado de esa forma. Sabíamos que ya no debería haber nadie en la planta, que ninguna de nuestras compañeras debían seguir ahí, que éramos los únicos a esa hora. El guardia, desde afuera, se asomó al interior y, como riéndose y nervioso, al igual que nosotros, le dijo a mi compañero que sí, se llamaba Rafael. «Órale, joven, ahí le hablan». Nos salimos corriendo y le cerramos con candado. Llegamos con el guardia y él nos dijo que por eso nunca se quedaba adentro, porque a él ya lo habían espantado varias veces ahí, y mejor solo revisaba las cámaras por la noche, porque según él, se oían muchas cosas pero nunca se dejaban ver. Por eso se quedaba tranquilo vigilando desde afuera. Y nos fuimos a su caseta a esperar el taxi, completamente asustados. Esa noche, por más que platicamos de eso, que estábamos ahí riéndonos de aquello para que se nos bajara el espanto, no supimos qué pudo haber sido. De ser alguna compañera lo sabríamos porque cerramos y nadie se quedó al interior. Éramos los últimos ese día y esa voz para nada se nos hizo conocida. Entonces comprobamos que era cierto. Ahí espantaban de noche. ¿Les ha pasado algo que sea relacionado a lo paranormal, pero que aquello haya sido visto o presenciado por varias personas? Sin duda alguna, el que más de una persona sea testigo de eso tiene un impacto diferente, ¿no? Porque no todos se pueden equivocar con lo mismo. No se lo pueden imaginar sin ponerse de acuerdo. ¿Usted qué piensa? Una persona anónima desde Argentina nos cuenta esto. Hoy les quiero contar algo tan raro que no me lo creo todavía. Yo lo vi, lo tuve de frente y de igual manera. Esto no me involucró solo a mí. Les cuento, trabajo en un hospital de Argentina, aquí en Mendoza. Por eso les pido anonimato. No es una ciudad tan grande y como mi hospital está cerca del centro universitario. Es fácil saber dónde pasó esto, y no quiero que de alguna manera haya problemas. Verán, todo esto pasó hace 2 meses, que fui procesando las cosas, platicándolas con compañeros y cuando supe que esto no fue alguna broma de alguien de por aquí, les escribí mi relato. Como yo tengo ya 3 años trabajando aquí, me encargo de la limpieza del hospital. Lo conozco de pies a cabeza.
Conozco a mis compañeros de todas las áreas y por ello fue que pude descartar muchas cosas cuando una mañana que llegué a la sala del personal. Yo entré, estaba sola. Había sido cambio de turno hace unos minutos, por lo que cada quien andaba en lo suyo. Después ya llegarían a la sala a hacerse un café como yo esa mañana, que estaba haciéndome uno cuando volteo a una parte donde teníamos la crema, azúcar y veo que en la pared estaban un par de pies pegados. Me hago para atrás del susto y veo que era una figura de un Jesucristo colgado. Esa figura nunca antes había estado ahí. Yo diría que medía como 1,40 m o 50. Era grande para ser una figura y estar colgada ahí. Nunca antes habían colocado una figura como esta en la sala del personal, solo que esta era de color negro totalmente. Las texturas eran como mate, pero estaba muy bien hecha a detalle. Y a pesar de que yo siempre fui una persona apegada a la religión y todo eso, pero el ver a este Jesucristo no era algo que hubiera visto antes. Daba algo de miedo estar cerca de esa figura. Te hacía sentir extraña. El cabello, ese parecía ser real. Salgo de ahí con la excusa de ir a preguntar que quién la había llevado, de quién era, porque de verdad me daba miedo verla, estar cerca de ella. Y cuando le pregunto a una compañera y le digo que era un Jesús negro, ella me pregunta: No, no lo he visto, pero ¿a cuál Cristo te refieres? A ver, vamos a verlo. Las dos regresamos a la sala y en esa pared no había nada. Por lo que ella me pregunta que si le estaba haciendo una broma, que si la quería asustar, que como que un Cristo negro, y ahí empezamos a hablar. Y a yo decirle que sí la había visto. Y bueno, no había tanto que hacer. Pensé que tal vez me la había imaginado por alguna razón. Y seguimos con nuestro turno. Yo todo ese día me quedé pensando en eso, creyendo que alguien me había querido jugar una broma con ese Jesucristo tan grande, con ese diseño que imponía, daba miedo, les repito. Por lo que durante el día iba preguntándole a varios compañeros que si lo habían visto por ahí. Y después, al día siguiente, cuando todos me decían que no, les pregunté a los del turno nocturno que si era de alguien, si alguno de ellos lo había visto, pero todos me dijeron que no. Y total que imagino que se fue corriendo la voz porque un compañero del turno de la noche, cuando yo estaba a punto de irme, se acerca conmigo y me saluda. Con él yo no tenía una buena relación. De hecho, habíamos tenido uno que otro inconveniente. Era de mi área, pero de otra sección. Tampoco éramos enemigos. Y me pregunta que si yo había sido quien vio al Cristo negro en la sala del personal. El que me preguntara esto me sorprendió, viniendo de él más que nada. Y le digo que sí, que por qué. Y a secas, pero hablándome como nunca antes lo había hecho, viéndome a los ojos. No como en otras ocasiones donde ni queríamos voltearnos a ver cuando alguno de los dos debíamos pedirnos algo. No nos caíamos bien. Me dice que ese Cristo venía con él, y luego me lo describe, diciéndome ese detalle que yo no recordaba haberlo comentado por ahí en el hospital. Solamente lo hice en mi casa, con mi familia, lo de el cabello real. En el hospital no lo dije por respeto. No fuera a ser que anduviera diciendo que eso me espantaba y que fuera de alguien de por ahí. No quería ofender. Pero él me da ese detalle, preguntando que si era el Cristo color negro con cabello real. Entonces yo le digo que sí, y le pregunto que si fue él quien lo quitó ese día, que dónde lo había guardado, porque era enorme para traerlo por ahí sin que nadie más lo viera. Y me dice: No, perdón, no me refiero a eso. Ese Cristo, me lo regaló una tía. Discúlpeme que le cuente esto, yo sé que no le importa, pero a esa tía yo no la quiero. Es una persona mala, de verdad. Solo que ella estuvo a punto de fallecer hace 3 semanas y empezó a hacerle favores a todos, como que según ella tuvo una segunda oportunidad y entre esas cosas que estuvo haciendo me regaló ese Cristo. Y yo no se lo pude devolver al momento porque cuando llegué a mi casa vivo con mis abuelos, ya que yo me quedo a cuidarlos. En mi habitación habían colgado ya a ese Cristo, y mis abuelos fueron quienes me dijeron que esa tía me lo dejó, asegurándome que me iba a estar cuidando siempre. Y sí, me da mucha impresión verlo. Yo lo saqué de mi cuarto, lo dejé al lado en otra habitación. Pero usted no es la primera persona que escucho que dice que lo ve en entornos donde yo voy.
Ayudo en un albergue para personas en situación de calle. Y en una ocasión, una persona que los demás tomaban como que ya estaba muy afectado por todo lo que consumía este hombre, me dijo una vez que él siempre me veía acompañado de un Cristo negro. Incluso él mismo pensó que todo eso era parte de su proceso de rehabilitación, que a lo mejor lo estaba imaginando, pero que me lo quería contar. Y en otra ocasión, un compañero de ahí, días antes de que este hombre me contara esto, dijo que había visto a un Cristo colgado en una de las entradas al baño, igual a ese, solo que nadie más lo vio. No es que yo lo quiera traer conmigo, es que él de alguna manera va a donde yo vaya. Saber esto me asustó aún más. No lo podía creer. ¿Había visto entonces algo paranormal? Y comenzamos a platicar de su tía, que qué tantas cosas hacía, cómo era, con qué intención. Creía que le había regalado eso entonces y llegó a la conclusión de que tal vez sí lo estaba cuidando, pero el miedo que le provocaba a los demás, incluida yo, eso no era bueno. Así que pensó en regalarlo o de plano tirarlo. Y de ahí comenzamos a llevarnos mejor. Se hizo un compañero muy preciado para mí y después un amigo mío. Y sí lo tiró a la basura. Quizás ese Cristo, a pesar de su apariencia que asustaba, no era malo, sino fue la doble intención con la que él me aseguró. Su tía se lo regaló. Tal vez eso era lo malo. ¿Qué tendrán los Cristos con estos diseños y color que ya nos han escrito varias historias relacionadas a esto? Ustedes seguro saben más del tema, por lo que le pido, por favor, escríbanos lo que se dice sobre este tipo de figuras, con estas características específicamente. Los leemos, en lo que nos vamos con una persona anónima, quien desde la Ciudad de México nos cuenta esto. Cuando escuché las historias que habían compartido aquí de algunos Oxxos de la Ciudad de México en especial, supe que era mi momento de contar esto, que por favor sea en anónimo. Aún trabajo aquí, no vaya a ser. Trabajo en esta tienda, un Oxxo, que queda muy, pero muy cerca de la estación del metro Chilpancingo, precisamente en el turno de la noche. Llevo ya un buen tiempo trabajando aquí, pero jamás me había pasado algo como lo que me ocurrió esa noche, que me quedé solo. Para atender solamente era por ventanilla, entonces no podía ver nadie adentro de la tienda que no fuera yo. Por eso estaba en mi teléfono, en la caja, sentado, cuando de reojo veo que algo se movía. Lo que fue por uno de estos espejos que tenemos en la esquina de la tienda, los redondos que sirven para ver todo por allá desde la caja. Vi que algo se movía, pero que parecía ser como un tipo de animal. Escuché que algo estaba moviendo unas botellas, de esas que se dejan en los estantes, que no están dentro de los congeladores, porque oía las botellas de vidrio chocando entre ellas, y a eso que parecía ser como un perro. Pero por más que yo me asomaba desde la caja, no podía verlo, si no era desde el espejo. La razón por la que yo no salí de la caja para ir a revisar hasta atrás era porque en el reflejo, aquello que andaba por allá se veía muy grande, y de repente vi cómo esa cosa se puso de pie y tendría el tamaño de una persona, y luego se volvió a poner en cuatro patas. En todo momento solo era visible por el espejo, y no porque fuera invisible, es que el ángulo desde donde estaba yo no me dejaba ver bien para atrás, y la tienda, todo el Oxxo, comenzó a oler como a coladera, muy asqueroso. Veo que una persona venía caminando por afuera. Lo vi a través de los vidrios. Era un muchacho quien venía observando hacia adentro de la tienda, y solo veo cómo llega a la mitad y ve lo que estuviera allá atrás, que él estaba a la altura y se regresa, da la vuelta y se va apresurado. Y no sé de dónde yo saqué el valor para preguntar en voz alta que quién estaba allá atrás. Y ese animal, si es que era eso, se quedó quieto. Yo lo seguía viendo. Nunca pude identificar bien qué diablos era aquello. Y cuando me muevo, que lo pierdo de vista un poco, al regresar la mirada al espejo, ya no estaba. Lo busqué por toda la tienda y no vi nada. El olor a coladera también se fue poco a poco, y por más miedo que tuve esa noche, tampoco era como si pudiera irme de ahí. Me aguanté el miedo, y eso hasta me ayudó a quitarme el sueño, y no sé qué fue eso, pero gracias a Dios nunca me volvió a pasar. Así que si alguien de la audiencia y de por aquí fue ese muchacho que vio lo que estaba en el Oxxo esa noche, que por favor lo comente. Les digo, no me gustaría decir cuál es exactamente, porque no sé si vaya a haber algún inconveniente con decirlo.
Pero si alguien viene a este Oxxo, que sepa que vi eso aquí, que no entiendo aún qué fue eso. De los Oxxos nos han contado un montón de cosas. ¿Por qué cree que pase todo eso? Muchas veces se debe a lo que era antes de que ese espacio fuera una tienda. Y ahora regresamos a Argentina, desde donde Roberto nos cuenta esto. Soy electricista, trabajo colocando luces, cables y esas cosas. Un día me contrataron para hacer la instalación completa a una escuela. El lugar estaba en otra provincia, en el campo. Era un lugar rural, en la Villa del Carmen. Preparé mis cosas y me fui para allá. Sabía que era un trabajo como de una semana, pesado, así que me quedaría a dormir en aquella escuela mientras terminaba este trabajo. La escuela tenía dos partes. Una era antigua, con aulas, una habitación al fondo, un comedor y una cocina. La parte nueva tenía un baño, un depósito y una habitación. El dueño me había armado una cama en el comedor, donde había un televisor y una mesa. El primer día comienzo a retirar los cables viejos de las tuberías. A la noche cocino y me voy a la cama. Apago las luces y me acuesto. Pero a cierta hora de la noche la televisión se enciende de la nada. Medio dormido, abro los ojos y vuelvo a apagar la tele. Pensé que dormido había apretado el control y se prendió. Volví a cerrar los ojos y apenas estaba durmiendo cuando algo comenzó a jalarme las sábanas. La cama se empezó a mover y sentía que algo estaba caminando encima de mí. Tomé lo que quedaba de la sábana y me tapé hasta la cabeza del miedo, pero me seguían estirando la sábana hasta que me la arrebataron por completo de un jalón. Me levanté rápido e intenté encender la luz, la cual no prendió, así que corrí directo a la cocina. Sin embargo, mientras iba corriendo en la oscuridad, donde no podía ver, se oían un montón de ruidos en todo momento, como si estuvieran moviendo cosas, solo que les repito, no podía ver nada. Llegué hasta el depósito del que sí tenía la llave. Entré, cerré la puerta y me encerré ahí durante toda la noche, que estando ahí, adentro, escuchaba golpes en la puerta, como si quisieran entrar. La televisión a lo lejos que se encendía sola, se subía y bajaba el volumen, y la luz que se veía por debajo de la puerta que se prendía y apagaba. Cuando salió el sol todo se calmó. Ese día llamé al dueño del lugar y le conté lo que pasó. Él me dijo que este tipo de cosas solían pasar, pero que no me preocupara, que me iba a llevar compañía y más de rato llegó. Me llevó 2 perros, quienes me acompañarían. Yo estaba muy bien con eso, para serle sincero. Ya con ellos empecé a trabajar un poco más deprisa. Ahora la cama la armé en el depósito, la moví para allá. Y al entrar en la habitación de la zona nueva, veo un espejo gigante que al verlo me dio una muy mala sensación, así que agarré una sábana y lo tapé. Durante el día todo era normal, muy tranquila esa escuela, pero cuando oscureció, que yo estaba en el patio, comiendo algo junto a los perros, de la nada nos empezaron a llover piedras. Los perros se volvieron locos. Yo tomé un palo para defendernos, pero no se veía nada, y en ese momento dejaron de arrojárnoslas y todo se calmó. A la hora de dormir, metí a los perros conmigo y me encerré en el depósito. A cierta hora, la televisión se volvió a encender sola. Los ruidos otra vez empezaron y los perros estaban ladrando otra vez como locos. Les abrí la puerta del depósito y salieron corriendo. Luego cerré y me tapé otra vez con las sábanas, y durante esa noche todo se calmó. Dormí tranquilo, ya no escuchaba ni a los perros. Al levantarme fui a buscarlos, pero no los encontré. No había señales de ellos por ningún lado. Comencé a buscarlos por el patio, las aulas, pero no estaban. Tampoco se podían salir de ahí porque la escuela era cerrada por completo. Llamé al dueño del lugar y le conté lo que pasó, pero no me dijo nada. Solo me pidió que, por favor, terminara el trabajo y no lo dejara abandonado. Le dije que sí, pero con la condición de llamar a un amigo para que viniera y se quedara conmigo. Me dijo que sí, yo no quería estar solo, y menos de noche. Mi amigo aceptó venir, tomó el auto y a las horas llegó. Aceleré el trabajo en lo que llegaba, y antes de que llegara conmigo, fui a la villa a comprar comida. Fui a un negocio y se me ocurrió preguntar por esa escuela. Y preguntando, una persona de ese negocio me contó que hace muchos años los niños de esa villa empezaron a desaparecer y toda la gente del lugar le echaba la culpa a una monja que administraba la escuela.
que los mismos vecinos fueron quienes la tomaron y la quemaron, asegurando que ella había sido quien se llevó a los niños. Y desde entonces la gente evita esa escuela, diciendo que empezaron a pasar cosas extrañas a partir de eso. Bueno, eso fue lo que me contaron a mí. No sé si esa historia haya sido cierta o no, pero me pasaron esas cosas. La última noche en esa escuela, mi amigo Esteban se quedó conmigo. Le conté las cosas que me habían estado pasando y se rió, diciéndome que estaba paranoico. Le comentaba esto mientras cenábamos. Él no se quiso quedar conmigo en el depósito. Eligió dormir en la habitación, la de la zona nueva, donde yo me estaba quedando antes de todo eso. Entonces me acosté, cerré la puerta y esa noche dormí excelente. No escuché ni un solo sonido. Pero al día siguiente que me levanté y todo el lugar estaba a oscuras, fui a la cocina, prendí las luces y fui a buscar a mi amigo. Pero él no se veía por ningún lado. Fui a la habitación y tampoco. Me asusté y empecé a gritarle por su nombre, llamándolo. Y al final lo encontré. Solo que él estaba dentro del ropero que tenía ese espejo enorme, y él no tenía nada de ropa. Le pregunté que si se encontraba bien y llorando, me dijo que no, que él no durmió en toda la noche. Dijo que le sacaron las sábanas de un estirón y que luego lo arrastraron a él, dejándolo en ese ropero. Solo que él ya no quiso salir porque dijo que escuchó risas durante toda esa noche. Él estaba muy mal. No le quise preguntar que qué había pasado con su ropa. Desayunamos y trabajamos los dos hasta terminar, ya en la tarde. Le llamamos al dueño, cobré mi trabajo y nos fuimos. Al final no supe qué le pasó a los perros, qué pasaba en aquella escuela, pero jamás volví a aceptar un trabajo a las afueras de mi ciudad. Vámonos con Katia, quien desde Oregon, Estados Unidos, nos cuenta esto. Me gustaría compartirles unas historias muy cortas que me ha platicado mi hermana. Todo pasó en una fábrica de verduras, aquí en el estado de Oregon. Ella ya lleva varios meses trabajando ahí, y pues le han asignado a hacer el inventario de todo el producto que se encuentra en otro edificio. Lo que a ella le sucedió es que conforme iba entrando a ese edificio, dice que las luces empezaron a parpadear, y se escuchaba cómo arrastraban las cajas, pero no había nadie. Y esto era difícil de creer que se movían solas por el aire o alguna otra cosa porque fácilmente pesaban como mínimo 40 libras o casi 20 kilos. Solo que cuando entró, todo se quedó quieto. A ella le dijeron, cuando platicó esto, que en ese lugar pasaban cosas así porque antes de ser una fábrica, ahí era un panteón. Que ya habían llevado hasta sacerdotes, hecho misas, bendecido el lugar, pero que nada había funcionado. En esa misma fábrica, a unos compañeros de mi hermana le han contado varias historias así, pero de la que más me acuerdo, una que me contó, es que le contaron de un trailero que llegó a esa fábrica en la mañana por cargamento, pero todo ese producto se encuentra en ese edificio donde espantan. La cosa es que el señor iba entrando y dice que vio a un hombre parado, pero que cuando se le acercó para preguntarle por dónde comenzaba, esta persona no tenía cabeza. Dos compañeras de ella le contaron que estaban caminando una tarde en un pasillo donde se guarda el producto y que una de ellas de repente sintió que le tocaron el hombro y al voltear no había nadie. Y en esa fábrica han contado sus compañeros que hay algo por ahí que imita las voces de los demás, porque muchos han escuchado que algún compañero conocido les habla, pero cuando llegan a esa parte desde donde les hablaron, no hay nadie. Y esa persona a quien supuestamente escucharon ya no se encuentra trabajando ahí. Son historias pequeñas de mi hermana, pero quería contarles que esas cosas pasan a cada rato en esa fábrica. No olviden seguirnos en las redes sociales, subimos contenido constantemente por allá también. Se las dejo en el primer comentario y en la descripción de este video. Ahora, una persona anónima desde Jalisco, México, nos cuenta esto. Uno de los principales problemas con el desarrollo tan avanzado que ha tenido la tecnología es el hecho de que a veces nos sobrepasa a quienes a duras penas podemos seguir el hilo de todas las actualizaciones que hay, de lo que se nos ocurra. Y si bien yo me considero una persona que trata de mantenerse al tanto de todo esto,
ya que más que nada mi trabajo me obliga a hacerlo. No consideraba lo complicado que debe ser para quienes ya les costaba de por sí adaptarse a cada cosa. No por nada, hay muchas personas que de plano dicen que ya no quieren saber nada de los teléfonos y todo eso y pues ahí lo dejan. Bueno, pues justamente la experiencia que les quiero contar surgió a partir de varios malentendidos que eventualmente nos llevó ahí en el trabajo a darnos cuenta de algo muy inusual. Sin dar mucho detalle, me gustaría explicarles que trabajo en una empresa dedicada a la elaboración de aparatos electrónicos, dispositivos e incluso algunos programas salen de ahí. Comento este detalle porque eso mismo hace que nuestras instalaciones vayan de acorde a todo esto que les acabo de comentar, pues prácticamente todas las áreas están inundadas de tecnología por donde voltees a ver. Más que nada, tenemos asistentes virtuales en todas partes. Sin embargo, no todos los empleados están al corriente con todo lo que podemos y debemos usar en nuestro espacio, ya que, como les acabo de contar, a veces es tanto que simplemente lo ignoras. Y esto me lleva hacia uno de los trabajadores de seguridad, quien se encarga de dar rondines por las noches, ya que desde que empezó a trabajar ahí no ha dejado de preguntarnos sobre cómo funciona cierta cosa, principalmente porque tiene que aprender a usarlas para desplazarse por cada área. A veces se queda solo y es cuando más batalla con esto. Pero en esta ocasión que les cuento, nos dimos cuenta de que, de repente, pasando el tiempo, como que cada vez le importaba un poco menos, lo que nos hizo creer que a lo mejor y ya no quería conocerlo todo a fondo, de manera que solo aprendió lo que necesitaba y lo demás lo dejó a un lado, lo cual me parece respetable. Es decir, tampoco es como que dependas totalmente de esta tecnología. Fue lindo, eso sí, que se acercara con nosotros con la disposición de aprender, y me sentí tan orgullosa de ver cómo iba mejorando lo que sabía, hasta que dejó de preguntarnos y ya no lo vimos tan seguido, que fue cuando pensamos en esto, salvo cuando nos quedábamos horas extra a trabajar. Y fue en una de esas noches cuando nos dimos cuenta de esto que les quiero contar, algo que nadie sabía. Esa noche terminamos alrededor de las 12 a.m. Nos encontrábamos recogiendo la comida de la cena que habíamos pedido. Justo íbamos a cenar, cuando le llamamos a este hombre, al de seguridad, para que viniera por su comida, pues ese día había olvidado su lonche y quisimos invitarle a la cena. En cuanto llegó, nos ayudó a terminar de acomodar todo. Ahí nos dimos cuenta de lo mucho que había progresado, pues ahora ya sabía cómo ingresar a un área por comandos de voz para reconocimiento. Lo vimos cuando le fuimos a hablar, desbloquear una computadora e ingresar un reporte muy rápido de todo lo que le pedían al día, que quizás para muchos puede que no sea tanto, pero para lo que le costaba a él en un principio, era mucho avance. Nosotros hasta teníamos unas de esas sillas que son muy raras de acomodar, porque todo se hace a través de un panel que tienes aquí al lado, electrónico completamente, y que incluso a nosotros todavía nos costaba ajustarlas. Y el señor nada, rápido acomodó la suya sin problema. Terminamos de cenar, sin nada que contarles de todo esto, y antes de salir de ahí escuchamos claramente cómo este señor dijo un «Buenas noches». Pero él le había respondido con esto a la asistente virtual, quien también le dijo, porque la escuchamos por donde iba él: «Buenas noches». En un inicio lo ignoramos, hasta que otro de mis compañeros dijo que de no haber sido porque sabía que se trataba del asistente virtual de la empresa, pensaría que había sido un fantasma, ya que, les digo la verdad, a pesar de que lo ignoramos, todos notamos que esa voz sonaba muy diferente y tenía un tono extraño. Sonaba la voz de una mujer mayor. Luego otro compañero nos dijo que pensó lo mismo la primera vez que lo escuchó, hasta que llegó a la misma conclusión que nosotros, porque para él no era la primera vez que escuchaba esa voz. A una compañera le pareció extraño, y nos hizo darnos cuenta de aquello, porque nos dijo que la asistente virtual fue la primera en darle las buenas noches al señor, ya que generalmente la voz de las asistentes no hablan hasta que escuchan un sonido que puedan interpretar como una pregunta o un comando, por lo que empezamos a bromear, diciendo que en realidad había sido un fantasma y cosas por el estilo. A mí este tema no me importó en lo absoluto, ya estaba muy cansada, pero al día siguiente, que llegué un poco más tarde que los demás, un compañero me llevó inmediatamente a su oficina. Una vez ahí, me recordaron lo que había pasado anoche. Él y otra compañera que me estaban esperando
Me contaron que por el área de mi compañero, él tenía los registros de los comandos que se hacían en las instalaciones para protocolos de seguridad. Y en ninguno de ellos de esa hora se tenía grabado ese comando o mínimo la conversación, ni la voz de la empresa coincidía con la que habíamos escuchado todos anoche. Pero sí me mostraron el fragmento de aquella grabación de las cámaras de seguridad. Y esa voz, la que escuchamos todos, sí se había grabado. Era la voz de una mujer mayor que antes de que este compañero dijera buenas noches, ella lo decía primero, con ese tono tan extraño, confirmándonos que no nos habíamos confundido. Como este compañero trabaja justamente en esa área, conocía todo lo que deberían decir las voces de la asistencia. Si nosotros, que la usábamos día con día, la conocíamos sin problema, él todavía más. Más tarde, ese mismo día, que mi compañero había ido a hablar con el señor de seguridad para preguntarle sobre esto, y que él le dijo que no entendía mucho de tecnología como ya lo sabíamos, pero que todas las noches a esa hora, incluso cuando se quedaba solo, él le devolvía el saludo como dijo a la señora de la radio, porque cada que pasaba por ahí le daba las buenas noches, y él le regresaba el saludo, pensando que era la asistente. Mi compañero fue a revisar la entrada del comedor y hacer unas pruebas con la asistente de esa zona, pero al no encontrar nada y ver que la voz no coincidía con el tono ni la manera de hablar a como la escuchamos ya varias veces por las grabaciones de varios días de seguridad, él notó que al lado de la entrada donde estaba el comedor había una estantería con herramientas, cosas del personal para trabajar de mantenimiento, y una radio muy antigua, que él sabía pertenecía a un señor que había dejado de trabajar ahí pero no había pasado a recoger sus cosas personales. Tenía aún varias cosas por ahí, entre ellas la radio. Y luego nos contó que este señor dejó de trabajar en la empresa cuando su esposa falleció. Ese día, las cosas que él reconocía como propiedades de aquel señor que dejó de ir, las empaquetó e hizo que se las mandaran por parte de la empresa a su casa, incluida la radio. Y desde ese día notamos que nadie, ni en las grabaciones de seguridad en ningún lado, volvimos a escuchar esa voz, que creíamos era la asistente virtual, pero no. Muy posiblemente la voz que escuchamos era la esposa fallecida del señor. ¿En su trabajo espantan? ¿En qué trabaja si no es indiscreción? ¿O ha tenido un trabajo donde le hayan espantado? De ser así, cuéntenos, sería un gusto conocer su historia. Y gracias por escuchar uno de los especiales de octubre. Imagínense estar aquí reunido, estar aquí con tus compañeros protestando, porque hasta eso, mucha gente decía que solamente eran estudiantes, pero no, ¿eh? Había niñas, había niños, había adultos mayores, mucha gente en los testimonios comentaba que había de todo y de todo lamentablemente fallecieron a manos de estas personas. Y entonces, pues, imagínense estar aquí y de repente ver las bengalas, que era más o menos por este punto, las bengalas de los helicópteros que mucha gente también decía habían salido de este templo. Pero no es cierto. Fueron lanzadas por los helicópteros y hay videos sobre eso. Seguramente se los vamos a estar dejando. Por favor, dese una vuelta a nuestro segundo canal, Misterios de la Fogata. En esta ocasión visitamos Tlatelolco, un lugar que, por todo lo que ha ocurrido ahí, es que muchos concordamos en que es un sitio marcado por la muerte y la tragedia. Lo recorremos, conocemos su historia, los sucesos, y nos damos una idea de por qué, aún a día de hoy, es que siguen habiendo tantos eventos paranormales. Les dejo el enlace en el primer comentario. Muchas gracias, nos vemos por allá. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.